Soy Wanergy Ramírez, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estoy dando Derecho Internacional 1, privado, con el profesor Pedro Martí Terrero Cueva, la sesión 01, y le vamos a exponer varios temas de gran importancia. El nacimiento del derecho internacional privado. Este derecho nace desde la antigüedad, desde muy antiguo, desde los griegos, cuando se presentaban problemas personales y territoriales en dicha localidad. El objetivo del derecho internacional, el derecho internacional privado, es aquella rama que se encarga de su objetivo principal es resolver los conflictos entre diferentes países, entre diferentes naciones, y al mismo tiempo también a la colaboración procesal y determinar la condición jurídica de dichos países. La diferencia entre el derecho nacional privado y el público es que el nacional se encarga de resolver los problemas locales del país, de su nación, en cuanto a lo que el derecho internacional se encarga es de resolver los conflictos de personas de naciones con otras naciones, y también los conflictos entre los países. Derecho internacional privado obedece más al fenómeno de la globalización y los efectos que pueden tener la persona o gobernante de un país. La fuente del derecho, dentro de estos tipos de fuentes hay diferentes fuentes, que las leyes, la jurisprudencia y la costumbre. La nacionalidad es el vínculo judicial y de pertenencia entre una persona y un Estado, al cual implica derechos y deberes entre ambas partes. La nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizado. Ciudadanías. Cuando hablamos de ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales ciudadanos o individuos están sujetos a cumplir donde vive. También hay diferencia entre ciudadano y ciudadanía. Y nacionalidad, ciudadano y nacionalidad. La nacionalidad es el lazo que une al individuo con la nación. Y la ciudadanía es la condición jurídica que logra esa persona tener en esa ciudad. ¿Qué son las personas físicas de derecho internacional privado? Las personas físicas son personas antes susceptibles de adquirir derechos, contraer obligaciones. El estado de una persona es el conjunto de condición o calidad jurídica que le dan una posición dentro de la familia. Por ejemplo, esa persona física, jurídica, es la persona calificada, es la persona que reúne las condiciones para, que así podemos decirlo, la persona que tiene el estirpe, que tiene la característica, que tiene el perfil para presentar y reúne las condiciones para presentar cualquier problema o sacar del problema a la familia. Y es la persona que reúne y que tiene obligaciones en dicha familia, valga la redundancia. Que son personas morales de derecho internacional. En el derecho internacional, las personas morales son entidades o establecimientos originados en un particular o el Estado, para mediante esa calidad exhibir la existencia jurídica propia y del sujeto del derecho. Naturalización de las personas moral y jurídica. Vista la nacionalidad como un vínculo jurídico entre la persona física o moral y el Estado. Sería apropiado para determinar la nacionalidad de las personas morales, al igual que se ha hecho con la persona física, a partir del principio de que el Estado era para darle,
La naturalización de la persona moral o jurídica. Lo único, o el único que le puede dar la facultad jurídica a la persona moral o jurídica es el Estado, nadie más. El Estado es que la nacionaliza, o sea, es que le da ese poder. Personas jurídicas o morales. Personas jurídicas o personas morales es el individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como persona, como institución. O sea, persona jurídica y moral es una institución, no como persona física, no, es una institución, sino creada por una o más personas. También le podemos hablar qué significa sin fines de lucro. Sin fines de lucro son aquellas instituciones o aquellos negocios o aquellas fundaciones que se dedican simplemente a hacer el bien, o sea, a dar el servicio sin una remuneración a cambio como ganancia. Y con fines de lucro son aquellas instituciones o empresas que se dedican, como su nombre lo dice, con fines de lucro. Esa ganancia que ellos perciben mediante lo que es su servicio, se lo dividen entre los socios, entre los miembros de esa institución. También el nacimiento de la persona jurídica. La capacidad jurídica de la persona física se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. O sea, nacimiento de la persona jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde automáticamente. Usted murió, ya no hay persona jurídica, ahí muere. Bien, ahí muere. También podemos hablarle que en el artículo 5 de la Asamblea, él dice, o sea, de la Asamblea mediante lo que son los derechos humanos, dice que los estados deben reconocer a los extranjeros domiciliarios o transeúntes. O sea, los extranjeros domiciliarios o transeúntes. Cuando hablamos de transeúntes, significa a las personas que se desplazan en nuestras ciudades o provincias, que andan, o sea, que son extranjeros. A esas personas que son turistas, que son caminantes, el gobierno tiene que garantizar su derecho, como mismo nos lo garantiza a nosotros como ciudadanos, obligatoriamente, porque nuestros estatutos, nuestros reglamentos, nuestra constitución y a la vez nuestros convenios con los países internacionales, así nosotros lo hemos aprobado mediante cumplir con esos reglamentos. Que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del año 1969, Pacto de San José. Dice, desde el término de la Segunda Guerra Mundial y luego que el mundo fue testigo de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. De ahí nace lo que fue la protección de no tortura, de no abuso. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se veía mucho el abuso, hubo mucho maltrato, hubo mucha tortura insignificante. Entonces se llevó a cabo esa gran asamblea que se celebró para prevenir esos grandes abusos que se llevaban a cabo para entonces en esas regiones internacionales y también en nuestros países cercanos de América Latina. El artículo 4 de la Convención en cuanto a tortura se refiere, del año 1969, dice: el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá la responsabilidad, o sea, que no está lejano de que sea culpable de cometer dicho atroz abuso. O sea, eximirá significa que eso no te hace, no, con tu ser parte, con tu actual mediante, no te hace que tú no seas responsable. Así dice el artículo 4. Y el artículo 5 dice: no se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción
o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otra emergencia en calidad pública. No se acepta por ninguna razón mediante ese convenio en cuanto a tortura se refiere. Gracias y pa'lante. Dios es grande.